Bueno, desarrollada el día del desembarco de Normandía, se desarrolla básicamente durante y después es el final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los aliados deciden desalojar a los alemanes para, porque los alemanes habían estado ocupando toda Europa en la Segunda Guerra Mundial bajo las condiciones que todos sabemos. Pero básicamente lo que muestra el video es toda la planificación, el preámbulo, bueno, el mismo desembarco que se realiza en ese momento. O sea, estamos hablando de que se ve cuando los aviones sacan las fotos para saber cómo están ubicados, dónde están ubicados los cañones, dónde están escondidos, dónde está la fortaleza. Básicamente ya hacen un estudio respecto de eso, de cómo van a tener que hacer. La planificación se hace bajo los ataques, obviamente la planificación anticipada, bajo los aire, mar y tierra. En el aire, bueno, están los planeadores, que son los que dejan caer a los Rangers, creo que fueron los que se tiraron en paracaídas y caen y se quedan en la selva durante toda la noche esperando que amanezca porque en la mañana iba a ser el ataque. Por mar que vienen, están los buques, muy lejos, estamos hablando de 300, 400 kilómetros de distancia a la playa, y de esos buques se bajan pequeñas, eran como lanchas, pero son botes especiales para el desembarco, que son unos botes donde cabían, no sé, 300, no sé, pero era una cosa, y venían y son tapados adelante. Y eso, ellos llegan a la orilla de la playa, y al bajar, los alemanes lo estaban esperando en la orilla, porque tenían la ventaja de que los alemanes veían que venían. Entonces, y tenían toda la playa descubierta. O sea, era tirarse, o sea, yo veía ahí como fumaban, como se persinaban, como rezaban, como, no sé, o sea, iban a la muerte, iban a una carnicería, porque estaban los alemanes ahí esperándolo con las metralletas, y también se entrevistan a los alemanes, que hay sobrevivientes alemanes y sobrevivientes del desembarco, y los entrevistan y le decían, o sea, era una situación, los soldados se pusieron a vomitar, estaban todos desesperados porque sabían a lo que iban. Bueno, de la cantidad del desembarco, de los que desembarcan directamente en la playa, murieron una cantidad impresionante de gente. Bueno, después de esto, bueno, ahí digo que las condiciones eran evidentemente desiguales, por eso, porque los alemanes los estaban esperando. Ellos tenían sí la ventaja de, como habían planificado todo este cuento, sabían, o sea, tenían horarios estipulados. Bueno, los horarios también algunos no se pudieron llevar a cabo porque hubieron algún tipo de problemas que te decían, no, se retrasó media hora, se adelantó media hora, y ellos no tenían contacto. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, la planificación, y yo me fui como un poco por la empresa, porque hay una planificación, hay un control de quién está controlando de que los tiempos se lleven a cabo en el momento que se dijo, dónde se dijo, cómo se dijo, y los soldados son el único, y decían ahí los sobrevivientes, el único objetivo mío era llegar a la cima o cumplir la misión. Ese era el objetivo. Sí, eso que, bueno, ahí la cosa que eran desigual, claro, porque los alemanes estaban preparados porque sabían que los aliados, que eran los franceses, los estadounidenses y los ingleses, iban a atacar. Era como un secreto a voces por parte de los alemanes. Entonces ellos estaban muy protegidos, ellos construyeron una muralla con ¿cómo se llaman estos hoyos donde se meten? Búnkers, tenían cañones, y unos cañones en puntos estratégicos donde sabían, porque en la playa me da la impresión, eran varias playas que hay ahí en esa parte. Entonces había puntos estratégicos donde tenían los cañones instalados, porque y eran unos tremendos cañones para considerar eliminar a los aliados. Ahí, bueno, muestran varias escenas de los soldados sobrevivientes, los Rangers, como decía, había unos de infantería. La planificación de los aliados yo la encuentro como extraordinaria, porque ahí contaba uno que ellos estuvieron volando la zona de la playa y sacando fotografías, y volaban bajo los radares, donde los podían detectar los radares,
y ellos, o sea, arriesgando igual su vida, porque si ellos estaban ahí en la boca del lobo, como quien dice, porque si los pillaban los alemanes empezaban a dispararles, a atacarlos. Entonces la cantidad de fotografías e imágenes que ellos recolectaron esa planificación fue como igual los tiempos, la hora, si vamos a desembarcar en esta hora, y a veces entre comillas yo encontraba que igual era un poco de suerte para ellos haber logrado algunas cosas, porque el ataque empezó cuando un planeador tenían que llegar a tomarse un puente que había en una ciudad. Y tenían que caer cerca de, no sé, como 40 metros del puente y cruzar el puente para poder... Y cuando iban pasando los planeadores les empezaron a disparar. O sea que el avión cayó, pero como a pique, así mal. Y fue una suerte porque también alcanzaron cayeron como justo donde ellos necesitaban caer. Entonces ahí desembarcaron los soldados, buena vuelta las historias, los mismos protagonistas, los sobrevivientes, y como avancen y logran tomarse el puente. Lo mismo pasó cuando los alemanes supieron que ya que los aliados habían logrado conseguir el puente, entonces llegaron los alemanes con tanques y las armas que tenían los aliados eran, no sé, no eran las sofisticadas para poder atacarlos. O sea, ellos contaban que tenían, era como un cañoncito donde disparaban como granadas, pero que era muy incierto disparar con esas granadas. O sea, tenías que tener al enemigo, no sé, como a 50 metros, porque era muy difícil. Y venían los tanques y un soldado que esperó que venían los tanques y le dio, o sea, le achuntó al tanque, y los alemanes se asustaron porque pensaron que los aliados, o sea, tenían un arsenal para atacarlos a ellos, y era todo lo contrario. Entonces, entre comillas, hay como una suerte de que la Buenaventura, no sé, les ayudó a ellos a lograr su objetivo. Bueno, después, básicamente los videos hablan de la guerra, o sea, de lo que tuvieron que pasar los soldados, de que tomaron rehenes, que hubieron muertos, que cuando venían al desembarco les disparaban ahí y tenían que dejarlos botados en la playa a sus compañeros. Ellos vieron morir a sus compañeros ahí al lado de ellos y tenían que salvar su pellejo. Pero sí había algo que me llamó la atención, que fue que en la tarde, al atardecer, como que se paraba la guerra, y era donde ellos recogían a sus muertos, se fumaban un cigarro, se tomaban un té, planificaban un poco más lo que iba a pasar a cierta hora, que era el próximo paso que venía. Pero el resto de los videos es básicamente eso. Pero sí, haciendo un poco el resumen, que era un poco, el trabajo de los aliados, que eran países distintos, trabajaron en equipo. Unos que eran los especialistas en tierra fueron los que cayeron y esperaron en la selva, los otros que venían por mar, los que cayeron en paracaídas, los que planeaban, que sacaban las fotos. Entonces fue un trabajo en equipo para poder derrocar a la ocupación alemana. También tienen una meta, que ellos decían, nuestra única meta es lograr el objetivo, o sea, derrocar a los alemanes, desocupar Normandía, o sea, Europa, sacar a Hitler de lo que estaba haciendo. También decían de que ellos, cuando tenían que, o sea, subieron con compañeros a la cima en brazos, los que estaban heridos, los que sabían que podían salvar. Entonces también había un compañerismo entre ellos, sabiendo de que no todos eran de la misma nacionalidad, pero sí estaban siguiendo un mismo objetivo, y también ellos repetían de que no querían fallar a sus compañeros. Y bueno, también se ve una planificación, y ahí contaban de quienes tomaban las fotografías en los planos, de los planeadores, tomaban fotografías de cómo iba, cuánto llevaban avanzado, dónde estaban apostados los alemanes, que ellos decían, nosotros planeamos y teníamos la suerte de haber sido quienes tomaban las fotografías o quienes hacían las planeaciones estratégicas, porque ellos después volvían a la base, dormían en una cama calentita, tenían comida buena y estaban seguros. Sin embargo, sus compañeros estaban sucios, no tenían cama, o sea, hacían un hoyo para poder acostarse, con suerte se tomaban un té y comían algo, fumaban, o sea, estaban a la intemperie y ¿cómo se llama? Con la angustia de que en cualquier momento pudieran ser atacados.